¿Ya? Bueno, el título evidentemente es El buen pastor, porque es lo que le está hablando la Biblia aquí, ¿no? Y vamos a leer entonces del capítulo 10 del 1 al 18. Sí, del 1 al 18. Bueno, dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, vamos a leer hasta ahí, porque en realidad este capítulo viene a hacer un poco de hincapié en lo que había pasado con la sanación del ciego de nacimiento. Entonces el Señor Jesús volvió a explicarles, volvió a decirles, bueno, porque no entendía la gente. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues utilizar algo que iban a entender perfectamente, porque había muchas ovejas en aquella zona. Entonces la comparación que hace con las ovejas pues iba a ser para ellos muy fácil de comprender. Y yo en este pasaje se pueden sacar muchas lecciones, pero muchas, porque cuanto más lo leáis, o sea, más cosas vais a ver que salen cada vez más. Pero yo hoy me quiero enfocar en el buen pastor que ya conocemos nosotros, en cómo actúa en nosotros y cómo respondemos nosotros al llamado del buen pastor, ¿no? Entonces sabéis que somos tratados en la Biblia, se nos compara como ovejas. Se nos compara como ovejas precisamente porque sabían de qué iba el tema, por los rebaños, cuidaban rebaños, sabían muy bien lo que era pastorear, entonces, y lo entendían muy bien. Las ovejas son unos animales dóciles, pero frágiles, que viven en rebaños, porque una oveja por sí sola no puede sobrevivir, porque ellas no fueron dotadas de, vamos a decir, recursos para defenderse de las fieras, ¿no? Es una oveja, se queda ahí enganchada en los matorrales y no tiene medio de salir, ¿no? Entonces, las ovejas que están indefensas tienen además una inclinación natural a descarriarse. Fijaros qué curioso, ¿no? Y además son animales dependientes de su pastor.
porque sin el pastor están perdidas. Entonces vamos a ir aplicando a nuestra vida, porque todos sabemos que el buen pastor es el Señor Jesús. Entonces, en el capítulo 10, Él empieza diciéndoles, de cierto os digo. Cuando el Señor Jesús utilizaba esta expresión es porque iba a decir algo importante, algo para que prestaran atención y estuviesen atentos a lo que Él iba a decir, porque iba a hacer una afirmación sobre Él mismo, ¿no? Entonces vemos en los primeros versículos que Él empieza a hablar de la puerta, del redil, de las ovejas, habla del ladrón y salteador, habla del pastor, del portero, ¿no? Luego habla más adelante del asalariado y que ve venir el otro, ¿no? Entonces, lo que el Señor aquí les empieza a poner en el lugar de donde ellos trabajaban y donde se desenvolvían, porque entendían perfectamente lo que era un redil, lo que era la puerta y todo eso, ¿no? Entonces, Él se pone como la puerta del redil. En el redil, que sabéis todos que es un recinto cerrado, ¿no? Para que no, con unas paredes altas, con una especie de hierbas con pinchos para que no puedan subir por ahí las fieras y eso, ¿no? Pues ahí estaban metidas las ovejas, pero ovejas de varios rebaños, ¿no? Y a la puerta pues dormía pues el portero o el asalariado o a veces incluso hasta un pastor, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Como ovejas del Señor que somos ya todos aquí, ¿verdad? El Señor viene, le abre la puerta, entra el Señor, las ovejas oyen la voz del Señor y el Señor las llama por su nombre, nos llama por su nombre a cada uno de nosotros, porque nos ha puesto un nombre a cada uno de nosotros. El Señor, los pastores orientales llamaban a las ovejas por nombre, les ponían un nombre a todas, ¿no? Pues el Señor nos ha puesto un nombre a cada uno de nosotros. Recordamos en Isaías 43:1 cuando dice, te puse nombre, mío eres tú, le pertenecemos al Señor. Podemos leer también en 1 Corintios 3:23 cuando dice, y nosotros somos de Cristo. O en Romanos 14:8 cuando dice, somos del Señor. O sea, le pertenecemos a Él. Él nos conoce individualmente. Recordad el Salmo 139, si queréis leemos, os leo, no los que leo algún versículo, un salmo maravilloso, que por ejemplo dice, Jehová, tú me has examinado y conocido, tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. El Señor nos conoce en todo, individualmente, personalmente, tiene una conexión especial con cada uno de nosotros, porque le importamos, tú le importas a Jesús. Él quiere que seas capaz de poder apropiarte de ese valor que Él te ha dado al morir por ti. El Señor nos ha dado una identidad en Él. Entonces vamos a apropiarnos de esa identidad que tenemos en Él. No vamos a vivir una vida de derrota y de así, ¿no? No, porque en Él tenemos todo, estamos llenos, ¿no? Para el Señor es que no hay ovejas insignificantes, ni ovejas pequeñas, ni ovejas de poco valor. Y ahí vamos a recordar el pasaje de la oveja perdida. Sabéis que lo tenemos en Mateo 18 y también en Lucas, y quiero leerlo en Lucas 15, porque, bueno, es un poco más amplio. Lucas 15, 3, 6. ¿Lo tenéis? Bueno, si lo queréis buscar, si no lo leo yo, no pasa nada. Bueno, lo leo yo. Lucas 15, 3, 6. Dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra,
la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Fijaros, o sea, la pone sobre sus hombros gozoso. Qué maravilla, ¿no? Que el Señor individualmente está pendiente de cada una de sus ovejas, que somos nosotros. En Isaías 40, también un pasaje que lo voy a leer yo, no lo busquéis, también conocido y también de ánimo, Isaías 40, 11, cuando dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas, ¿no? Es para que podamos ver cómo el Señor es de sensible, ¿no? Y luego hay un capítulo que os recomiendo que lo leáis en casa, que me ha encantado, que es Ezequiel 34. Es largo, pero es un capítulo, es un pasaje muy especial donde el Señor habla a su pueblo y habla de los malos pastores, de las ovejas engordadas. Bueno, y al final acaba con la reconciliación, lo que el Señor, un nuevo pacto que hace con su pueblo, ¿no? Y nosotros, como ese rebaño de ovejas que somos, sabemos que tenemos unas necesidades y el Señor las conoce. Entonces, Él va delante de nosotros, va guiándonos, preocupándose por todos los que vamos detrás y va a la cabeza del rebaño con su vara y su cayado. ¿Os acordáis del Salmo 23? Cuando dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿no? Con la vara alejaba a las fieras y con el cayado, que era una vara alta, con una curva así, que utilizaba para coger por el pecho a la oveja para que no se le fuese, pastorear así el pastor a las ovejas. Y el Señor hace lo mismo con nosotros, porque nos protege, porque sabe nuestra inclinación a descarriarnos, a despistarnos, no quiere que nos quedemos solos y así nos cuida el Señor, con ese mimo, ese trato especial, esa delicadeza, ¿no? Nos produce esa seguridad que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos seguridad material, financiera, económica y espiritual. Entonces, Él está pendiente de todas esas cosas en nuestra vida. Y además que dice en el versículo 9, dice que Él es la puerta y que el que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es el único camino para la salvación y es nuestra entrada a la salvación del Señor, de Dios. Y Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, para proveernos, para protegernos. Y además Él puso su vida por nosotros y la puso libremente, en contraste con lo que hace el ladrón que viene para robar y llevarse, o el asalariado que sale huyendo, ¿no? Él, por amor a nosotros, puso su vida ahí, ¿no? En la cruz. Y luego más tarde él habla que vienen ovejas de otros rebaños, los gentiles, que somos nosotros, ¿no? Porque Él quiere formar un solo rebaño con todos y que tengamos un solo pastor, ¿no? Dice el Señor que las ovejas le conocen y le oyen su voz. Y quiero contaros una historia aquí, interesante. Cuentan que durante la Primera Guerra Mundial, pues algunos soldados intentaron robar un rebaño de ovejas de una colina cerca de Jerusalén. Y el pastor, que en ese momento se encontraba dormido, se despertó y se dio cuenta que le habían robado las ovejas.
como no las podía recapturar él solo por la fuerza, ¿qué hizo? Pues llamó a su rebaño con su llamado distintivo. De modo que las ovejas escucharon y regresaron con su pastor, con su auténtico dueño, y los soldados no pudieron hacer nada por detener a las ovejas para regresar a la voz de su pastor. Y así es en nuestra vida. Nuestro pastor, por supuesto, no se va a quedar dormido nunca, el Señor Jesús, ¿no? Nunca. Pero sí pueden venir dificultades, tiempos de prueba, necesidades, bueno, lo que Él permita en nuestras vidas, y podemos irnos detrás de otras cosas, ¿no? Pero lo importante es que las ovejas del Señor Jesús oyen su voz y lo reconocen. Entonces yo quiero preguntaros esta tarde, ¿conoces tú a Jesús? ¿Es tu buen pastor? ¿Oyes la voz de Jesús? ¿Eres capaz de distinguirla entre otras voces? Porque Él te llama por tu nombre. ¿Le vas a responder obedeciendo su llamado? Porque el buen pastor nos conduce por caminos de la vida, nos acompaña, nos cuida. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es estar atentos y obedientes a su voz y a su dirección. Entonces, ¿cómo estás viviendo hoy? Todos sabemos que debemos hacer algo. Sí, yo sé que debo. Entonces yo en esta tarde quiero animarte a que cambies ese sé que debería hacer esto por el yo quiero, Señor, hacer. Yo quiero, Señor, seguirte. Yo quiero obedecerte. Yo quiero estar atenta a tu voz. Quiero reconocer tu voz, Señor. Porque yo quiero que tú seas mi buen pastor. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú me acompañes, Señor. Y yo quiero estar abierta a recibir todo lo que tú, Señor, me has prometido en tu palabra para mí. Entonces, os animo a que tengamos esa disposición de corazón para que obedezcamos al Señor, para que lo oigamos, que nuestros oídos, como el de esas ovejas que fueron llevadas a otro sitio, donde estemos, podemos discernir la voz del Señor Jesús, hablándonos a cada uno. Bueno, pues hasta aquí el mensaje. Quería ser cortita porque hoy sabía que sí, que esto iba a ser un poco más largo. Entonces quedaros con que tenemos al mejor pastor, que es el Señor Jesús, que no nos deja ni día ni noche, que va delante de nosotros, que nos va protegiendo y defendiendo de las fieras, que dio su vida por amor, que le importamos, que tiene un interés especial en cada uno de nosotros y nos ha puesto un nombre y nos conoce individualmente. Ahora, viene de nuestra parte. ¿Cómo vas a responder tú al llamado del Señor? Pues amén, hermanos. Que el Señor os bendiga.